Hola, bienvenidos a un nuevo webinar de Talana. Ya estamos por comenzar. Bueno, me presento, yo soy Camila del área de marketing y vamos a esperar un minuto más mientras llegan más personas. Ay, perdón, se me cayó el audífono. Y por mientras nos pueden ir dejando en el chat de qué lugar vienen, su oficina, empresa. Vamos a ver el chat. Buenas tardes. Les quiero contar un poquito por mientras que es Talana. Talana es una plataforma de recursos humanos que está presente en Chile, Perú, y que busca entregar distintas soluciones a los equipos de recursos humanos para simplificar y mejorar la forma de trabajar. Y hoy el tema principal del webinar es impulsando la diversidad, equidad e inclusión laboral a través de la data. Así que vamos a ver un poco la agenda. ¿Qué vamos a abordar el día de hoy? El valor de la ley de inclusión laboral. Vamos a conversar sobre estrategias para impulsar una cultura inclusiva. Y por último, conversaremos sobre la importancia de herramientas basadas en data para identificar brechas y soluciones a las empresas. Y bueno, luego al final de la presentación vamos a tener una ronda de preguntas donde pueden dejar sus consultas en el chat o la caja de preguntas y las responderemos al final. Y bueno, les quiero presentarles las tres exponentes que tenemos hoy día, que nos acompañan desde Talana. Así que le doy la bienvenida a Bárbara Cooper, gerente del área de personas, también a Carolina Sistet, que es People Partner de Talana, y también le doy la bienvenida a Sebastián Montenegro, que es Product Owner del módulo de remuneraciones aquí en Talana, y nos va a dar a conocer una herramienta súper importante que es a través de la data. Así que ahora vamos a comenzar y Carolina, te doy el pase para que iniciemos y muy bienvenidos a todos. Gracias, Cami. Ahí se escucha bien, no sé si escuchan bien. Y para empezar, buenísimo. Ya, empezamos con la Ley de Inclusión Laboral, que es la Ley 21.015. Dale, Cami, a la siguiente. Voy a partir de algo súper básico al final. ¿Qué es la inclusión y qué busca la inclusión? Todo lo que se entiende como inclusión es un conjunto al final de procesos orientados a eliminar o a minimizar todo lo que son las barreras que limitan el aprendizaje y la participación en diferentes ámbitos. Como sabe acá al final, busca que todos los individuos o grupos sociales puedan tener las mismas oportunidades y posibilidades para desarrollarse. Eso es algo bien importante, no solo para nosotros como empresa, en general en las empresas, sino es como una mirada un poco más de vida. Por eso estaba hablando la parte de la inclusión. Ay, ¿por qué no sé la relatora? Voy a poner mi micrófono mejor, así me veo, porque estamos compartiendo micrófono. Dale. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Buenísimo. Ahí sale, bueno, un dibujito al final. Esto es una imagen súper típica que me hubiera encantado ponerla completa, pero es por qué se ve al final qué es la inclusión, que estamos todos dentro del mismo lugar. No existe división, no existe, al final la división es como lo más importante, sino que todos tenemos las mismas oportunidades y socialmente podemos optar a lo mismo. Eso es como lo más importante de la inclusión y por eso me quería ir un poquitito más atrás de la ley para ir explicando qué es la inclusión. Dale, Cami. Y ya nos metemos aquí de lleno en la ley de inclusión laboral, que es la ley 21.015. Esta ley tiene como finalidad al final promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito público como privado. Esto hablando 100% de la inclusión laboral dentro de las empresas, obviamente. Se separan dos en el público y en el privado porque tienen distintas normativas dentro de esta ley. No me voy a poner muy técnico, obviamente, porque la idea es meterme un poco más en la empresa. Pero esta ley, si no me equivoco, se hizo el año 2018-2019, cuando empezamos con lo de los porcentajes de discapacidad dentro de las empresas. No sé si se acuerdan, ya se ve súper lejano, nosotros ya lo tenemos ahora súper normalizado siendo año 2024, pero esto empezó año 2018-2019. Y como dije, se tiene como finalidad al final incentivar la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. Dale, Cami. Aquí tengo un par de datos sobre la discapacidad de Chile. Estas son las cifras de ENDIDE. ¿Qué es ENDIDE? Es la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia. Esta encuesta al final nos muestra las principales cifras con respecto a la discapacidad y la dependencia de nuestro país. Esta encuesta por primera vez salió en el 2022
Y estas son cifras del año 2022. La edad de prevalencia de la discapacidad es desde los 30, o sea, perdón, de los 30 a los 44 años de un 31,8%. El 9,8% de la población adulta de nuestro país se encuentra en una situación de dependencia. ¿Qué significa una situación de dependencia? Que necesita al final a un tercero que lo cuide, que no se puede valer por sí mismo. El 41,3% de los mayores de 18 años en situación de dependencia no cuentan al final con un cuidador. Entonces, es este 41,3% de mayores, piensen, de mayores de 18 años que deberían depender de alguien y no pueden depender de un cuidador. Y solamente un 43,9% está económicamente activa. ¿Por qué es importante al final estos datos y por qué los quise mostrar? Eh, porque uno de repente siente que personas con discapacidad es menos. ¿Y por qué hacemos tanto lo de la ley de inclusión? Porque al final está tan presente, es porque el número es súper grande. O sea que solamente un 43,9% de gente con discapacidad esté económicamente activa es súper poco. O sea, nosotros como empresas tenemos que tener estas cifras en mente y poder ayudar a subir estos porcentajes y estos números. Es súper importante. Dale, Carlos. Y bueno, aquí ya nos vamos metiendo un poco más al valor de las organizaciones, que es donde queríamos ir, y también ahí le doy después el pase a Bárbara para que podamos seguir profundizando un poquitito más en estos temas. La ley de inclusión laboral no es al final solo una cuestión de cumplamos con la normativa. Yo creo que eso es, obviamente es una parte importante, pero no es el trasfondo de la ley de inclusión, sino que son los aportes y los beneficios tangibles que vamos a tener en términos de cultura organizacional y desempeño en general. Son muchísimos los beneficios que nosotros podemos tener, pero acá vamos a hacer solo 4 porque me parecieron los más interesantes a poder conversar. Obviamente ahí si quieren poner alguna pregunta o también Bárbara, Cami y Seba si quieren ir como comentando sobre la visión que van teniendo ustedes, bacán, pero primer beneficio de todo es que aumentan los procesos creativos. Y esto es súper real. ¿Por qué? Porque al final una persona en situación de discapacidad ve de manera distinta a como podemos ver nosotros. Ejemplos, escucha, súper concretos. Una persona no vidente. Obviamente va a ver los procesos creativos de una manera muy distinta a una persona que sí puede ver. Entonces al final se van a tener que ir aumentando los procesos creativos y van a poder ir aportando con distintas ideas, ideas que van a salir un poquitito fuera de la caja, y eso es súper beneficioso para las empresas en sí. También va a tener un mayor compromiso en los colaboradores. ¿Por qué? Porque uno ya al contratar a una persona en situación de discapacidad, esa persona va a tener un engagement muy alto dentro de la empresa y el resto de las personas que trabajan en esa empresa van a tener una visión distinta de la empresa. O sea, al final tu empresa le está dando el apoyo y le está dando oportunidades a otras personas que en otras empresas no se lo vieron. Entonces eso obviamente crea como una muy linda visión de los trabajadores hacia la empresa. También ya está comprobado que existe menor rotación de los trabajadores que al final de las personas con situación de discapacidad. Existe un 6% nomás de rotación de personas con discapacidad comparado a un 27% de personas que no tienen discapacidad dentro de una empresa. Al final ahí nos está demostrando el nivel de valor que nosotros podemos entregar como empresa a una persona que está en situación de discapacidad y lo felices al final y el compromiso que van a tener con la empresa. Y obviamente a lo mismo, al compromiso, es que se ausentan 3 días menos al año que una persona que no tiene discapacidad. Así que eso por mi lado, no sé si hay alguna duda, pregunta, o si no, le doy el pase a la verdad. Súper. Gracias, Caro. Efectivamente, hicimos un repaso respecto de particularmente la ley de inclusión y los beneficios de la inclusión de personas en situación de discapacidad. El valor, como vimos, para las organizaciones está bastante claro y de alguna manera estudiado. Y lo que queremos recalcar es que
para hacer cualquier tipo de cultura de diversidad e inclusión, de distintos tipos de diversidad, porque recuerden que la inclusión de personas en situación de discapacidad es un tipo. Tenemos diversidad de género, tenemos diversidad etaria, tenemos diversidad de países de origen de personas que trabajan en la organización. Para que de alguna manera todo esto se congenie en una cultura de diversidad e inclusión, tenemos que definir estrategias, ¿ya? Entonces veamos, Cami, en la siguiente, cómo generar una buena estrategia para fomentar una cultura de diversidad e inclusión en cualquier organización. Primero que nada, el compromiso de la alta dirección es fundamental, y acá yo diría que es quizás el elemento clave para poder generar una cultura que sea sostenible y que de alguna manera permee en la organización por un largo tiempo y también en las personas de la organización. Que la alta dirección pueda transmitir esta visión y misión de todas las iniciativas de diversidad e inclusión y equidad también, de alguna manera integrarlo a los principios, ¿ya? Que esto sea parte de cómo la organización se ve y que sea parte también de la estrategia organizacional. Y que también, de alguna manera, esta alta dirección esté visiblemente comprometida con la cultura de diversidad, inclusión y equidad, que participen activamente en las iniciativas y sean un ejemplo a seguir. Eso de verdad es parte fundamental y es algo que deberíamos todos poder quizás robustecer y poner como primera iniciativa dentro de la estrategia de diversidad e inclusión. Luego, el diagnóstico organizacional es parte muy relevante. Tenemos que saber dónde vamos a accionar, qué es lo que vamos a querer mover, cuáles son las acciones que vamos a querer hacer, por lo tanto tenemos que ver qué hay en la organización. Generar una especie de auditoría de diversidad, equidad e inclusión para entender el estado actual de diversidad, de inclusión, de las personas que estamos componiendo la organización, identificando cuáles son las fortalezas y las áreas de mejora. Y toda esta data, todo lo que nosotros saquemos de este diagnóstico, hacer un análisis de eso. Analizar los datos demográficos, generando también encuestas de clima que nos puedan dar cuenta de cómo está la situación de la organización, identificar tasas de retención, obtener feedback de los trabajadores para tener una visión clara. Y como ustedes pueden ir viendo, ya estamos incorporando el uso de la data para poder tener una visión de alguna manera sistémica de lo que ocurre en la organización para poder tomar distintas medidas. El desarrollo de políticas y prácticas que sean inclusivas, equitativas y que fomenten la diversidad. Y acá hay de distintos tipos. Yo creo que hay que hacer una revisión y eso es lo que recomendamos de todos los procesos relacionados a personas y también los procesos que alojan en otras áreas que no sean áreas de recursos humanos. ¿Cómo están las prácticas de reclutamiento? Las prácticas de formación dentro de la organización. Estas, de alguna manera, reflejan nuestra política de inclusión y de diversidad. Desarrollar políticas que promuevan equidad en compensaciones, en los ascensos, en las oportunidades de desarrollo de los colaboradores. Hay que tener una mirada sistémica también de eso. Establecer también códigos de conducta. Esto es una práctica muy establecida en distintas organizaciones, como bien difundida, y la verdad que es una buena práctica establecer este código de conducta que fomente el respeto y la inclusión y que aborde de manera explícita situaciones de discriminación también para ver cómo esas las vamos a manejar dentro de la organización. Y tener este decálogo y poder compartirlo con la organización, y eso nos lleva al segundo punto, que es la capacitación y sensibilización. Un punto muy importante en los entrenamientos, ofrecer programas de capacitación para todos los niveles de la organización, enfocándose en temas como, por ejemplo, sesgos inconscientes o liderazgo inclusivo, para poder darle más herramientas también a los líderes que van a ser probablemente los principales motores y gestores de toda una estrategia de inclusión, diversidad y equidad. También incorporar programas de sensibilización. Talleres, actividades que promuevan la comprensión y el respeto por las distintas culturas, por los distintos géneros y otras identidades que haya dentro de la organización. Generar espacios de comunicación transparente, donde estas capacitaciones, las políticas sean conocidas por todos, haya transparencia en eso. Y acá también la data es muy relevante, porque en la medida que tenemos más data, eso lo transformamos en mejor información para poder tomar mejores decisiones dentro de la organización. Y esta data debería ser compartida y ser
un elemento que transparentemente dentro de la organización podamos entender. Y por supuesto generar mucha escucha activa, porque probablemente muchos de estos programas, si bien van alineados como desde el ejemplo de la alta gerencia, en general estos programas y las estrategias de diversidad e inclusión se alojan en grupos o personas encargadas de poder transformar o transmitir esto a la organización, pero siempre es relevante el feedback, ir viendo, y más adelante vamos a ver que hay distintos tipos de público en las organizaciones que nos van a ayudar o no a implementar estrategias de diversidad e inclusión. Por lo tanto, siempre hay que escuchar y estar muy pendiente de cómo la organización va reaccionando a la implementación de una estrategia de diversidad e inclusión. Y por último, y muy importante, esto siempre tiene que tener una medición. Nosotros definimos que hay compromiso de la alta gerencia, hicimos el diagnóstico, implementamos políticas y prácticas, revisamos las que teníamos, de alguna manera socializamos esto en la organización, comunicamos, capacitamos. ¿Y ahora qué? Hay que medir. ¿Cómo generar KPIs o OKRs o OKRs, dependiendo de la práctica que tenga la organización, para establecer indicadores de desempeño y objetivos clave y resultados que nos van a dar cuenta de cómo vamos avanzando en la generación de esta cultura? Y hacer una evaluación continua. Estas evaluaciones periódicas para medir el impacto de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión para ajustar las estrategias. Esto siempre, de alguna manera, uno parte con ciertas iniciativas y tiene que ir viendo si es que esas iniciativas van teniendo impacto o no van teniendo tanto impacto en la organización como uno esperaba. Y luego de eso que uno fue midiendo, hizo la evaluación continua, vamos viendo cómo vamos alcanzando nuestros objetivos, es importante que los líderes sean responsables de este cumplimiento, que se vinculen estos objetivos a ciertas mediciones globales, que uno de alguna manera tenga que rendir cuentas de esto. Es una buena práctica para poder definir en el fondo esta estrategia como íbamos viendo. Dale, Cami. Y acá les quiero contar algunas prácticas que ayudan fuertemente a generar esta cultura de diversidad e inclusión en las organizaciones, porque uno pensaría que hay múltiples prácticas, pero hay ciertos estudios que definen que estas prácticas en particular son las que generan mejor impacto, ¿ya? La primera de todas es generar o definir un encargado de diversidad, equidad e inclusión en la organización, o contratar uno en caso que se pueda y sea parte como de la estrategia también organizacional, y crear grupos encargados, ¿ya? Muchas organizaciones definen un encargado y generan comités de diversidad, equidad e inclusión, los cuales monitorean en el fondo el cumplimiento de esta estrategia, son los responsables de los indicadores, pero no necesariamente ellos responsables, sino que más bien transmiten esa responsabilidad a la organización. Y se ha estudiado y se ha visto que los trabajadores, cuando tienen que rendir cuenta por sus acciones o están involucrados en esto, aumentan sus esfuerzos para poder implementar las estrategias definidas o los planes de acción definidos. Se genera de alguna forma una responsabilidad formal sobre la promoción de la diversidad, de la equidad y la inclusión en la organización. Entonces, esto se genera como un poco de prioridad estratégica para estos grupos de personas o esta persona, y lo cual permite generar cambios significativos dentro del entorno del trabajo. Luego se ha visto que las instancias de tutoría formal a grupos minoritarios o a personas en situación de discapacidad que nosotros queremos integrar de mejor manera a la organización, se ha visto como una buena práctica. Las tutorías fomentan el éxito profesional cuando uno tiene una persona que está revisando mi desempeño, pero no necesariamente el desempeño actual, sino que también viendo posible desempeño futuro. Me está ayudando a resolver algunas temáticas del día a día laboral que no estoy pudiendo hacerlo solo. Todo eso ayuda a proporcionar en el fondo esta orientación sobre los objetivos relacionados con el trabajo, facilita tareas de desarrollo y de alguna manera hace que estas personas puedan ir subiendo su nivel de desarrollo, de desempeño dentro de la organización y de alguna manera congeniando mejor con la estructura y con los equipos de trabajo. Muy buena práctica. También todas las prácticas que tienen que ver con conciliación familiar, esto más enfocado quizás a equidad e inclusión o en el fondo a las diversidades de género. Todas las prácticas favorables a la familia, el cuidado de niños, generar horarios flexibles o licencias parentales o paternales también, de alguna manera que se adapten a los desafíos laborales y personales que enfrentan mujeres u otros grupos
Esto de alguna manera ayuda a que este tipo de segmentos dentro de la organización o grupos de personas bajen el estigma que pueda generar por ser grupos minoritarios, para que de alguna manera aumente también la representación diversa dentro de la organización. Son prácticas que ayudan a congeniar las personas que puedan tener diferentes necesidades dentro de una organización. Luego el reclutamiento dirigido, y acá quisiera hacer como quizás un stop un poco más grande, porque yo diría que sobre todo lo que comentaba la Caro, para poder ampliar o aumentar los números de representación de personas en situación de discapacidad dentro de las organizaciones, ese 43,8% me parece que era de personas en situación de discapacidad que son económicamente independientes. Tenemos amplia responsabilidad como organizaciones para poder aumentar ese número, ¿ya? Generar estas estrategias es parte de eso. Pero también ponerle harto ojo al proceso de reclutamiento, ¿ya? Para generar algún programa y estas políticas para contratar a trabajadores en este tipo de situaciones, o que representen minorías o que estén subrepresentados dentro de la sociedad. Y para eso, para poder generar el proceso de selección más inclusivo y más accesible, hay que tener o hay que manejar distintos elementos. Primero que nada, aumentar la comprensión que tenemos sobre la discapacidad o sobre la diversidad o la equidad dentro del contexto laboral. Analizar las prácticas actuales. Ya lo comentábamos anteriormente, eso es muy importante, examinar qué es lo que estamos haciendo ahora y cómo podemos mejorarlo. Muchas veces preguntarle a los candidatos lo que necesitan, sobre todo para candidatos en situación de discapacidad, es muy relevante. ¿Cómo prefieren que sea el proceso de reclutamiento? Que sea presencial, que sea a través de Zoom u otra plataforma, si es que van a haber pruebas involucradas en el proceso, cómo adaptar esas pruebas a lo que los candidatos están necesitando. Y esto va de la mano con incrementar la flexibilidad que podamos tener respecto a ese proceso. Tenemos que ofrecer de repente adaptaciones, generar entrevistas en espacios distintos a los que las generamos normalmente. Por ejemplo, si sabemos que una persona está activamente buscando trabajo, veamos si es que hay mucha sobrecarga, si yo lo estoy citando en la mañana y después tiene otra entrevista en la tarde, será mucho para esa persona. Tener esas conversaciones también honestas y más humanas para poder integrar de mejor manera en los procesos de reclutamiento a personas en situación de discapacidad en particular. Y una recomendación también, generar entrevistas bien estructuradas. Sabemos que entrevistas con menos estructura o más desestructuradas, donde vamos preguntando en base a lo que va contando el candidato, funcionan muy bien, pero probablemente las entrevistas estructuradas también generan menos sesgos y tienden a ofrecer una evaluación más precisa de lo idóneo que puede hacer un candidato para un puesto, sobre todo cuando estoy evaluando a distintas personas. Luego la formación. La formación también es una práctica que ayuda muchísimo a generar culturas de diversidad, equidad e inclusión en las organizaciones, sobre todo cuando enseñamos a los líderes y a la alta dirección en el fondo de las organizaciones a fomentar y a promover culturas de participación activa, de escucha, donde buscamos de alguna manera generar consensos para promover la diversidad, equidad e inclusión. Y por último, generar objetivos de diversidad, y esto lo linkeamos con lo que estábamos hablando anteriormente de medir. Es muy importante implicar en el fondo a los colaboradores o a los trabajadores en una organización como agentes de cambio. Y para eso tenemos que tener objetivos claves. Nosotros estamos acá y queremos llegar allá. Y de alguna manera, involucrando a las personas, los alentamos a que cultiven como estas iniciativas para generar un contexto laboral más diverso e inclusivo. Pueden ser objetivos de contrataciones o objetivos derivados de la formación o de ascenso. Ahí va a depender un poco de la estrategia que tenga cada organización para poder definir qué objetivos plantearse, pero es muy relevante tener objetivos claros. Dale, Cami. Y así, si uno hiciera como un resumen de cómo generar estas estrategias para poder generar culturas más inclusivas en general, uno de los grandes desafíos es involucrar a todos los trabajadores en las distintas iniciativas de diversidad e inclusión, equidad e inclusión que hagamos como organización, ¿ya? Y para esto hay que tener bien claro, por una parte, que hay que evitar tener un enfoque único para todos, ¿ya? No todos los trabajadores de una organización responden de la misma forma a estas iniciativas de diversidad, inclusión y equidad, y a distintas iniciativas dentro de la organización.
Por lo tanto, si estamos hablando de instalar una cultura, tenemos que hacer un buen proyecto de gestión de cambio cultural. Y para eso podemos ver que hay por lo menos 4 tipos de trabajadores que responden de alguna manera a las iniciativas de cambio organizacional. Y la respuesta que tienen estos tipos de trabajadores varía. Y por lo tanto, de alguna manera no es tan realista esperar que todos respondan de la misma manera, que a todos nos encantaría que todos fueran seguidores entusiasmados o partidarios de estos procesos, de estas iniciativas, pero la verdad es que no, y eso está bien. Hay que ver entonces qué vamos a hacer con cada estilo de grupos de colaboradores. Entonces, por ejemplo, para los que son como partidarios y entusiastas de esto, eh, hay que involucrarlos como catalizadores de las acciones, como champions de esas acciones, como líderes y gestores de ciertas iniciativas. Eh, de alguna manera que sienten que están colocados estratégicamente para influir en los demás colaboradores o trabajadores. Hay otro grupo de trabajadores que son como estos cumplidores, que dicen, bueno, tú me das una acción y yo la voy a cumplir, o yo sí, me voy a sumar a eso porque en general yo cumplo. Es como una persona más bien, como un participante pasivo, ¿ya? Para ellos es súper importante informarles y estar informándoles constantemente y comunicarles de forma clara cuáles son las iniciativas, que estas iniciativas tengan coherencia y que de alguna manera se realicen dentro de la organización. Y en otras ocasiones, cuando estos participantes son muy pasivos, quizás entregarles más herramientas de formación más especializada para que empiecen a entender mejor, quizás se vayan adentrando más en el mundo de diversidad, equidad e inclusión, para que puedan pasarse a ser estos partidarios o, qué sé yo, entusiasmados de todas las iniciativas. Después tenemos un grupo que son aquellas personas que son como estos indecisos, ¿ya? A veces sí me participo, a veces no estoy tan seguro de que esto tenga algún impacto en la organización, o pueden tener algunos problemas quizás con la ejecución de algunas iniciativas. Entonces son estas personas que están como que hay que convencerlos, ¿ya? Entonces estas personas son importantes para que tengan voz dentro de los procesos. Porque sobre todo, si es que vamos a generar medición y vamos a hacer una escucha activa, vamos a medir el impacto de todas estas iniciativas, tenemos que escucharlos y probablemente van a ser los principales participantes de estos debates para decirnos por qué no estarían tan de acuerdo con alguna de las iniciativas. Por lo tanto, hay que darles mucha voz. Ir conectando con esa voz, con aquellas cosas que no les hacen tanto sentido, incorporarlos dentro de la narrativa para que sí efectivamente les vaya resonando. Y después tenemos obviamente aquellas personas que están más descontentas, que quizás no ven estas iniciativas como dentro del valor, algunas que se oponen, pueden tener como más críticas a los procesos de iniciativas en el Fondo de Diversidad, Equidad e Inclusión, pero acá siempre, yo creo que viendo el vaso medio lleno, siempre a un detractor podemos transformarlo en un promotor. Lo importante es ver cuáles son los puntos en común, porque nunca quiero pensar que hay detractores tan detractores que nunca vamos a tener algún punto en común, por lo tanto hay que identificarlo, hay que ir a mirar cuáles son esos puntos en común. Quizás hay un elemento que a todos nos importa dentro de la organización y de ese elemento nos podemos enganchar. Y también muchas veces los sistemas de incentivo y acá, o de recompensas para la participación nos pueden ayudar a que un detractor o un oponente de estas iniciativas quiera hacerlo como promotor. Y por último, atraerlos a todos desde la data. Yo la verdad que creo firmemente en el uso de la data para tomar mejores decisiones y sobre todo en el ámbito de gestión de personas o de recursos humanos. Y quizás esa ya va a ser la reflexión final porque los quiero dejar ahora con Seba Montenegro, que les va a mostrar una tremenda herramienta que estamos desarrollando en nuestra plataforma, que los puede ayudar muchísimo. Y hablamos de encuestas de clima y hablamos de generar distintas instancias de diagnóstico, y todo eso va siendo data, va siendo información que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y a implementar estas estrategias de manera exitosa. Así que dale, Saba. Genial, gracias, Bárbara. Dale nomás, Carlos. Ya. Bueno, nosotros, como ya le está adelantando Bárbara, estamos desarrollando esta herramienta, el panel de EI, que busca compilar indicadores clave, como dice acá, que nos ayudan a gestionar la diversidad. Pero la diversidad desde diferentes
aristas, no solamente en términos de discapacidad, como también estábamos comentando, sino como también mencionaba Bárbara, en temas de género, en temas etarios, etcétera. Y nosotros, bueno, recopilamos ciertos indicadores claves, un poco basándonos en el estándar, como dice acá, que define la CMF en sus normas de divulgación de los aspectos de sostenibilidad y gobierno corporativo, ESG, eh, para poder tener una buena base y también tener algo que sea homologable en las diferentes industrias para poder gestionar la diversidad, como estamos mencionando. ¿Ya? Por ejemplo, en términos de discapacidad, podemos ver que hemos incorporado en esta herramienta indicadores de porcentaje de inclusión, cantidad de trabajadores con diferentes tipos de discapacidad, eh, también el desglose por tipo de discapacidad. En términos de género, pudimos también incorporar distribución de la nómina en cuanto a género, antigüedades promedios, brechas salariales en términos nominales, también cómo se distribuyen los ausentismos y los motivos de desvinculación para cada uno de los géneros, para también determinar si hay alguna diferencia en estos ámbitos con respecto a cada uno de ellos. Y también incorporamos otros indicadores en cuanto a la contratación, al tipo de contratación. ¿Ya? Nosotros los consolidamos dentro del panel, como nosotros lo mencionamos acá, DI, pero esto vive también dentro de otra funcionalidad que ya sirve para la gestión de alto nivel, como es el panel gerencial. ¿Ya? ¿Por qué lo involucramos o lo consolidamos acá? Principalmente porque van en la misma dimensión eh, y también se complementan. Aquí la Bárbara mencionaba también otros indicadores como diversidad etaria. En el panel gerencial también se encuentran este tipo de indicadores, que nos permiten como al mismo nivel de abstracción poder comparar. Eh, y además también hereda algo que es bastante relevante, que es poder ir a mirar primero a alto nivel a mi organización, pero también poder ver y verificar también los resultados a diferentes niveles dentro de mis unidades organizacionales, diferentes gerencias, centros de costos, sucursales, incluso algunos grupos que yo puedo seleccionar para poder comparar y filtrar. ¿Ya? Entonces, esta herramienta va a estar próximamente ya disponible mediante nuestro equipo comercial. eh, la estamos enfocando en esto, en poder gestionar mediante la data los diferentes aristas de la diversidad, pero no es la única herramienta que tenemos en Talana para poder gestionar en base a datos. Talana, dentro de sus diferentes productos, tiene una gran cantidad de reportes básicos de gestión, reportes de dotación que te permiten ir al doble clic, ir al detalle de cómo se comporta tu nómina, cómo se comportan tus trabajadores, en base a estos atributos que Talana también guarda. Ya, o sea, te facilita a ti como administrador, como empleador, poder ir al detalle de lo que tú estás haciendo y cómo se comporta también tu nómina dentro de todos estos indicadores. ¿Ya? Eh, Eso más que nada, aquí la herramienta va a estar disponible. Como mencionamos, hoy en día va a vivir dentro del panel gerencial, va a heredar también sus buenas funcionalidades. Hoy en día también está vinculado al módulo de remuneraciones y de gestión de personas justamente. Y cada vez queremos ir potenciando más esta herramienta que sin duda va a ayudar no solo a la gestión en términos de diversidad, sino que a la gestión como concepto llamado LEAD. Dale nomás, Carlos. No sé si hay alguna pregunta adicional o un comentario, también lo pueden dejar ahí en el chat. Súper. Gracias, Eva. Tremenda herramienta y oportunidad para poder acercar la data a los procesos de gestión, no solamente desde recursos humanos, que ahí si vamos a contestar la pregunta de por qué la data es clave en recursos humanos, yo diría que la data es clave a nivel transversal dentro de la organización, pero quizás históricamente las áreas de recursos humanos hemos estado un poco más alejadas de la data. Em, y ya es momento de acercarnos muchísimo a ello porque estamos en un proceso de aproximación mucho más estratégica al negocio y a las necesidades de la organización, poniendo en valor a las personas como principales actores en el fondo para cumplir los objetivos organizacionales. Entonces, ¿por qué es clave, en mi opinión? Es porque nos ayuda a gestionar mejor, nos ayuda a tomar mejores decisiones, nos ayuda a no decir, mira, yo creo que, sino que más bien,
esta es la información, y esto es lo que dicen mis trabajadores, y esto es lo que veo en términos de segmentación, y esto es lo que pasa con mis compensaciones. Con esa información a la mano y poder tenerla es muy relevante para poder, de alguna manera, acercar a las áreas de recursos humanos más hacia la estrategia. Así que, ¿por qué es clave? Es clave. No sé si tienes alguna otra reflexión, Caro, pero probablemente para mí ahí va la relevancia. Por lo tanto, herramientas como lo que muestro Seba del panel de I, o lo que la información en el fondo que podemos acceder desde el panel gerencial es muy relevante. También poder, o sea, utilizar otras estrategias o plataformas, un Excel también nos puede ayudar. Lo importante es tener acceso a esa data, a esa información. Así que los invitamos a eso. Súper. Muchas gracias, Bárbara, Seba. No sé si quieres agregar algo, Caro, o ya pasamos a la ronda de preguntas. No, yo solamente añadir un poco como complementar lo que dice la Bárbara, que personas y cultura, recursos humanos en general son áreas como bien aspiracionales, como que los proyectos salen un poquitito de lo que está acostumbrada una empresa a ser más numérico, a ser más cuadrado, entonces al final al tener esta data podemos ir complementando todo lo que nosotros tenemos y poder ir dándole un respaldo también numérico y poder entendernos mejor con otras áreas. De repente uno habla idiomas distintos con un área de operaciones, con un área, no sé, de producto, que son mucho más analíticas. Entonces también poder darle como ese peso a nuestros proyectos y a las cosas que nos van importando nosotros como recursos humanos. Súper, muchas gracias, Caro. Ahora sí pasamos a la ronda de consultas, así que todos invitados a dejar alguna consulta que tengan, lo que sea, etcétera. Vamos a dar unos minutos. Ahí Cami están preguntando si la presentación se va a subir después o va a estar disponible en alguna parte. Quizás podemos partir por responder esa pregunta. Súper, sí. Sí, la presentación se va a enviar al final del webinar. Súper. Y demás está decir de que voy a hablar acá por todos, porque yo sé que es así, pero estamos súper disponibles también para de repente hacer doble clic sobre algún tema. Yo soy fiel creyente que en general las áreas de recursos humanos somos muy colaborativos y queremos sacar mejores prácticas de lo que están haciendo otras organizaciones en términos de personas para poder siempre ir subiendo el estándar y que finalmente el mundo del trabajo sea un mejor ambiente laboral para todos. Por lo tanto, feliz también de conectar y poder ir haciendo doble clic a algunas cositas que les hayan interesado y que podríamos tener cierta retroalimentación. Súper. Acá nos llega un comentario de Fabiola que dice que muchas gracias por la presentación, que le parece perfecto que puedan difundir este tipo de temas que son fundamentales en la actualidad en las empresas, por un tema de sensibilización y concientización. Gracias, Fabiola, por tu comentario. Parece Dejemos que un... quedó todo claro, ¿no? Sí, parece que sí. Buenísimo. Sí, Objetivo aquí cumplido. otro comentario. Sí, tenemos como comentarios positivos y no dudas. Sí, parece que quedó todo muy claro. Bien, pues, pero igual extiendo la invitación a ir haciendo doble clic sobre algunas cositas y nada, tener más de estas instancias también, porque como decía Fabiola, para sensibilizar y concientizar, estos espacios son muy relevantes. Súper. Gracias a todos los que se conectaron. Creo que no hay más consultas. Acá hay comentarios también de Marcela J. Peraza que dice que la presentación estuvo muy interesante. Así que creo que no hay dudas. Buenísimo. Acá tienen una duda. Ah, Gustavo, la fuente está en la PPT. Como vamos a enviar la presentación, ahí puedes ver la fuente directamente. Así que ahí está la fuente de los datos. Listo, muchas gracias entonces.
Aquí tengo una consulta que llegó en el chat de Ivania. Dice, ¿cómo se le enseña a los líderes a generar una cultura más inclusiva? Un poco rebobinando en el webinar, es súper relevante generar esta estrategia, Ivania, con todos los elementos que fuimos revisando. Sobre todo desde la alta dirección, que haya un compromiso real y que puedan ser también como ejemplo a seguir de ciertas prácticas o iniciativas o acciones que se tomen en la organización. Y los líderes en general, dado que efectivamente son los motores para generar una cultura más inclusiva o diversa, o en general son los motores para impulsar las culturas en las organizaciones, porque van a ser los que traduzcan lo que está puesto como la estrategia hacia los propios equipos. Mucha formación, mucha sensibilización, mucho conocimiento, entregarles herramientas para que puedan conocer más sobre diversidad, sobre inclusión, sobre temáticas de género. Yo creo que en este caso el conocimiento es algo que puede mover más fácilmente a los líderes a poder ser promotores de generar esta cultura más inclusiva. Pero como veíamos también, podemos tener líderes que son más pasivos, algunos líderes que quizás están más opuestos a esta iniciativa, y ahí buscar distintas acciones o iniciativas para cada uno de ellos en particular, para que nos ayuden a que sean promotores idealmente de esta estrategia. Súper, muchas gracias, Bárbara. Lautaro hizo la misma pregunta, así que creo que igual está respondida también. Listo, creo que no hay más consultas, así que sí, terminamos la ronda entonces. Gracias. Que Gracias, estén muy Bárbara. Antes de Gracias a todos. terminar, les quiero dar a conocer LinkedIn de Talana para que nos puedan seguir, donde vamos a dar más a conocer más eventos que tenemos, más webinar, y la página web donde pueden ver nuestras soluciones, el módulo de remuneraciones, que ahí está el panel de I, DO, reclutamiento y selección, comunicaciones, gestión de personas, así que están invitados a que nos conozcan más, a visitarnos en LinkedIn y la página web. Y agradecer a todos, a las personas que participaron, espero que este webinar haya sido muy útil, y también a las exponentes, a Bárbara, a Carolina y a Sebastián, que estuvieron acá y gracias por su tiempo y el material. Así que gracias a todos. Que estén muy bien. Chao, Chao. chao. Gracias.